Bienvenidos a un nuevo episodio del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia, estoy acá junto a Dacil Lanza para entrevistar a Karina Sosa, que es diputada de El Salvador y candidata al Parlamento Centroamericano. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, Sebastián Daci, también con la audiencia que está pendiente de esta entrevista. Es un gusto compartir con ustedes en este espacio. Es un gusto para nosotros también, Karina. Te quería preguntar por la relación entre, por un lado tenemos a Bukele como presidente y su partido Nuevas Ideas, que busca ingresar y tomar control del Parlamento, y por otro lado los partidos más tradicionales, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y Arena, están tratando de mantener el control de ese Parlamento. ¿Cómo ves esa situación allá? Es complicado realmente, Sebastián, porque en definitiva el presidente desde que se instaló como tal no ha cesado en su obsesión de trabajar rumbo a tener el control total de El Salvador. Y eso lo ha visto el mundo entero. Ustedes creo que tienen en su recuerdo la imagen de hace un año, en donde ingresa a la Asamblea Legislativa y por la fuerza que él pretende controlar el primer órgano de Estado, invadiendo los poderes que le corresponden al presidente del mismo. Se sentó en su silla, instaló la sesión y tuvo secuaces que le facilitaron esa acción. O sea que hubieron diputados también que facilitaron ese intento de golpe y son los que le han estado ayudando a él a dividir a El Salvador, a partirnos, a la confrontación, todo por la sed insaciable que él tiene de poder controlar completamente, no únicamente la Asamblea Legislativa, Sebastián, sino el país, porque es la Asamblea la que elige a los funcionarios de segundo grado. Estamos hablando del fiscal, la Corte de Cuentas, Corte Suprema, las Procuradurías General de Derechos Humanos, el mismo Tribunal Supremo Electoral. O sea, de tener él mayoría en la Asamblea Legislativa con su partido o con sus secuaces, que son otros partidos políticos, pues él podría tener el control total del país. Y eso ustedes saben perfectamente que se convierte peligroso en una bomba de tiempo para cualquier democracia en nuestros países. Entonces, lo que él busca tener el día de mañana, que son las elecciones acá en nuestro país, es en definitiva ese control total para perpetuarse en el mandato presidencial, porque incluso ha estado hablando el año pasado ya de reformas a la Constitución. Y cuando usted le ve a alguien ese tipo de actitudes y acciones incendiarias en un país para tener el control total, y después lo escucha hablando de la reforma a la Constitución, ¿qué se viene a su mente? Aunque le jure y le rejure que no va a tocar el sistema político, el sistema de cláusulas pétreas que nosotros tenemos plasmados en la Constitución, usted no le cree, porque ya tiene demasiadas muestras como para darse cuenta que lo que el tipo busca es tener el control de todo el aparato del Estado. Bukele incluso cuestionó el Tratado de Paz, ¿no? Digamos, que llevó al fin de la guerra civil en El Salvador. Digamos, está en su intención desarmar todo ese andamiaje institucional que se construyó desde entonces. No solo cuestionó, sino que ninguneó, vilipendió unos acuerdos de paz que para El Salvador significan muchísimo, marcan un antes y un después. Él dice que no tiene por qué conmemorarlos porque estaba pequeño, pero está conmemorando la independencia del país, que este año cumple 200 años, y nos pide a la Asamblea que hagamos un decreto especial para conmemorar y darle el nombre del año del Bicentenario, pues no quiere reconocer los acuerdos de paz y dice que son una farsa, que todo lo que ahí pasó es una farsa. Mire, estamos hablando de un poco más de 80,000 muertos del proceso armado en nuestro país. Estamos hablando que las partes que estaban confrontadas
tuvieron la capacidad y la madurez política y sobre todo la visión de país de sentarse, de ponerse de acuerdo, de tomar acuerdos mínimos en función del país, no en función de ningún bando. Y entonces él ahora se vale de que ya hay una nuevas generaciones que han venido detrás de las generaciones que de alguna manera tenemos un recuerdo de lo que pasó con la guerra. Y él se vale de que estas generaciones no vivieron la guerra, no saben lo que es una guerra, y empieza a ningunear el proceso de paz para proyectarse él una vez más como el superhéroe del Salvador, el que dice la verdad, el que tiene la verdad absoluta, el que es capaz de cuestionar y confrontar a cualquiera sin temor, y eso lo aplaude una parte de la población salvadoreña y es lo que a él le permite pues ser exitoso en su neuromarketing y seguirse posicionando como un presidente diferente para una parte de la población salvadoreña. Y digo una parte porque en el país, pues usted muy bien lo decía, somos un país muy pequeño. Vivimos aquí 6 millones, un poco más de 6 millones de salvadoreños. Y fuera del país, más de 3 millones de salvadoreños. Y votaron y eligieron como presidente únicamente 1.4 millones de salvadoreños. O sea, es un porcentaje, comparado con el resto, un porcentaje mínimo de los que vivimos en El Salvador, de los que estamos afuera. Y ahora ese 1.4 se ha venido disminuyendo por todas las acciones que le han visto al presidente. Me atrevería a decir que una caída importante la tuvo después de la locura que hizo tomándose la Asamblea Legislativa a la fuerza. Y es algo que él lo sabe. Karina, el voto, Sí. si podés recordarnos, no es obligatorio, sino que es como un derecho y un deber, pero no tiene estatus de obligatorio en El Salvador, ¿o sí? El voto ciudadano Sí. es libre y democrático. Nadie lo puede obligar a que vaya a votar por nadie. Todas las personas tienen derecho a decidir por quien quieran, por definirse por la ideología o el partido político que consideren y a expresarse en el voto. Únicamente hay un llamado 3 días antes para quienes somos candidatos a no seguir haciendo llamados al voto en este tiempo llamado silencio electoral, que son 3 días previos a la elección. Es el único momento en el que se pide un silencio electoral para no pedir el voto, pero la ciudadanía tiene la libertad de escoger en la gama de candidatos a quien opta para las diputaciones a la Asamblea Legislativa, a quien opta para consejos municipales, parlamentos centroamericanos. Esas son las elecciones a las que vamos. Pero fíjense que en ese marco de silencio electoral salimos a las calles en estos momentos y el partido del presidente está pidiendo el voto. Y el partido del presidente anda entregando paquetes alimenticios en este momento, paquetes que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para que fueran entregados a la población más vulnerable en el marco de la pandemia. Y él anda repartiendo paquetes ahorita. Se pueden imaginar. A diestra y siniestra. Vimos un candidato de uno de los partidos, bueno, mejor dicho, del partido que lo llevó al gobierno, que ahora no es el partido con el que está promoviendo a la mayoría de sus diputados, sino que es con nuevas ideas. Pero el partido que lo llevó al gobierno es el que se llama Gana, un candidato de ellos tirando dólares en páginas pegadas con la bandera, indicándole a la gente cómo marcar, tirando dinero en esas páginas desde un helicóptero para que la gente salga a votar por él. O sea, es el nivel de descaro más grande que hemos visto en la historia de nuestro país. El presidente y sus secuaces han pisoteado no solo los acuerdos de paz, sino que la Constitución, las leyes de nuestro país, las decisiones emitidas por la Corte Suprema, por la Asamblea Legislativa. El presidente ha vivido en una eterna confrontación desde que está en la silla presidencial con la Asamblea. Es como lo más público, pero no únicamente. La Asamblea, la Corte, el Procurador de Derechos Humanos, el fiscal, los medios de comunicación, los periodistas, la academia,
con universidades, con profesionales, con países vecinos. En fin, el presidente es capaz de pelearse con quien a él se le ocurre, que es disonante con sus planteamientos y con sus deseos en un determinado momento, en una determinada área. O sea, es una situación bien complicada la que vive El Salvador, muy complicada. Y puede ser peor si el día de mañana salen a votar y le dan a él una mayoría importante en la Asamblea Legislativa. No como él está planteando, él está hablando de un fraude, fíjense. Está hablando de que se va a hacer un fraude porque las encuestas dicen que le dan 70 diputados de 84 que tiene la Asamblea Legislativa y eso es imposible. Tenemos un sistema electoral que no le permite a ningún partido tener la mayoría en el Congreso, porque es un sistema que hace un contrapeso importante para el equilibrio del poder en la Asamblea Legislativa. Entonces, él está cantando y metiéndole a la gente que va a haber un fraude. Y uno de sus líderes más grandes que tiene su partido, que tiene un cúmulo importante de seguidores, está haciendo llamados a que se concentre su partido en los alrededores de los centros de votación para esperar el escrutinio final y exigir que no les hagan fraude. Entonces uno puede leer que lo que él quiere que salga el resultado del escrutinio el próximo domingo en la noche madrugada son sus 70 diputados, lo cual sabe que no es así, porque no da el sistema electoral para eso. Es bien delicado, porque estamos ante una figura nefasta, diabólica, diría yo, que no le interesa darle fuego al país con tal de tener o con tal de cumplir su objetivo final, que es el control total del Estado. Karina, te hago una pregunta. Justamente, bueno, recordamos que el domingo se eligen 84 diputados de la Asamblea Legislativa, más los miembros de los consejos municipales, que son alrededor de 262, y justamente también 20 diputados del Parlamento Centroamericano, que es para donde vos sos candidata actualmente. Ahora, si justamente las encuestas, por ejemplo, las del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, están hablando de una victoria de la fuerza liderada por Bukele de alrededor de un apoyo del 70% o más, lo que, digamos, vendría a socavar la presencia del 70% de dos fuerzas históricas como el Frente de Liberación Nacional y Arena. Entonces, ¿podrías explicarnos cómo es, si se produce realmente este apoyo a Bukele? ¿Por qué decís entonces que podés explicarnos un poco el sistema de El Salvador, de por qué no implicaría que se queden con ese porcentaje de la Asamblea? Sí, vean, nosotros somos muy respetuosos de las encuestas y las proyecciones que se hacen en algunas casas encuestadoras. Otras es conocido que son manipulables, ¿verdad? Pero hay varias encuestadoras que le tenemos respeto a su método de sistema. Sin embargo, siempre hemos tenido claridad como partido que en los procesos electorales no todo lo refleja la encuesta. No todo lo refleja la encuesta. Están reflejando un porcentaje importante de afinidad y simpatía al presidente que nosotros no lo vamos a negar. No vamos a decir que no es cierto, que hay una cantidad de población salvadoreña, por las características que hemos hablado de él, que se siente atraída por un presidente supuestamente y entre comillas diferente. Entonces hay un porcentaje, y el porcentaje que se puede decidir a votar, pero hay otro que no quiere votar, que se siente apático o que no quiere saber nada de los partidos políticos, que con alguna acción o algún detonante en estos últimos días ya para la elección puede tomar la decisión. Y eso es algo que lo debemos de tomar en consideración. Nosotros hemos hablado de que, y no solo lo hemos hablado, sino que tenemos una base sustentada de que es difícil que algún partido político, sea el del presidente o sea cualquier partido político que estuviera en esa posición de tener una cantidad importante de afinidad de la población salvadoreña, es muy difícil que pueda tener
la mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Es muy difícil porque tenemos un sistema de cocientes y residuos. Cociente significa el diputado que sale con el porcentaje total previsto de votos para ser diputado en un departamento. Nosotros tenemos 14 departamentos. Voy a poner un supuesto. Supongamos que San Salvador, cada diputado necesita 20,000 votos para ser un diputado por cociente. Pero hay otros que no alcanzan los 20,000 votos para ser diputado por cociente y se quedan con 5,000, con 8,000, con 10,000 votos. Entonces, como están compitiendo en ese espacio más de cerca de 10 partidos políticos, entonces muchos partidos políticos podemos llegar a tener residuo. El residuo que tiene más votos es el que se aproxima a poder consolidar ese diputado. O sea, no es cierto que el mismo partido puede acumular tantos diputados. El residuo le puede hacer la diferencia y en ese sistema nuestro tenemos la experiencia, ya mejor dicho, de que cuando los partidos más beneficiados de los residuos son los partidos pequeños. Y eso permite que exista un equilibrio en la Asamblea Legislativa con los residuos que se pueden dar como resultado del proceso electoral. Los partidos pequeños pueden hacer el equilibrio dentro de la Asamblea Legislativa o la balanza a la hora de tomar decisiones. Entonces es mentira que él va a tener la mayoría. La proyección puede ser una, pero el sistema instalado desde hace varias elecciones, es el que nos permite tener una Asamblea Legislativa más o menos equilibrada. Ese es el sistema, pero la realidad es otra, porque probablemente el presidente no pueda tener 43 votos, o sea, la mayoría simple, con su bandera, pero si ha afianzado a otros partidos a los cuales les está dando paquetes para que repartan con la población, les da no solo paquetes alimenticios, sino que les está dando paquetes agrícolas y quién sabe qué otras facilidades. Él está afianzando la correlación en la Asamblea Legislativa con los candidatos de los otros partidos que lleguen a resultar electos en la elección. Eso igual es preocupante. Igual es de preocupante porque, volviendo al tema del 9 de febrero, en donde se tomó la Asamblea Legislativa, pues él no tenía ningún diputado por su bandera Nuevas Ideas, que ahora compite y la que le da proyección de tener tantos diputados. No tenía. Pero tenía el partido Gana, tenía el CD, tenía parte de diputados de Arena, ha tenido parte de diputados del PDC, PCN, que son los que llegaron el día del intento del golpe a la Asamblea. Son los que le han hecho, de alguna manera, cuerpo en sus decisiones alocadas por el control total. Entonces, si eso ha pasado para el 9 de febrero, ahora que él ha tenido más tiempo de preparar el camino y las condiciones para tener una correlación, a mí no me cabe la menor duda que él ha trabajado con esos partidos. Igual es muy peligroso para el país. Karina, y ahí el rol del Parlacén, ¿no? Digamos, del Parlamento Centroamericano, ¿tiene algunos mecanismos en los que pueda ayudar a garantizar la división de poderes dentro de El Salvador? ¿O hay alguna forma en que el Parlacén pueda actuar para evitar un escenario de poder único? El gran reto del Parlacén es que todas las decisiones que se puedan, de lo que debemos trabajar todas y todos los que estemos involucrados, si así lo quiere la voluntad soberana del pueblo, en lo que debemos de trabajar todas y todos es porque sus resoluciones sean de carácter vinculante para nuestros países. Aunque tengo claridad completa de que esto pasa por la decisión de los mandatarios de cada uno de los países de la región. Sin embargo, es importante fortalecer la institucionalidad centroamericana de cara a avanzar en la integración. Y uno de los temas que se deben de convertir en parte fundamental de la integración y del fortalecimiento de la misma, pues tiene que ver con las democracias de nuestros países. Yo creo que ahí debemos de cerrar filas todos los representantes de los países de la región que estarán o que integran el Parlamento Centroamericano a trabajar de manera consciente y comprometida con la democracia,
con el combate agresivo a la corrupción en nuestros países, que es un flagelo que tanto daño le hace a todo el mundo, no solo a la región centroamericana, a todo el mundo. Y son aspectos que son sentidos por los pueblos, aspectos en los que perfectamente podemos ponernos de acuerdo y con ello seguir fortaleciendo desde ese espacio el combate a la corrupción, el fortalecimiento a la democracia, el fortalecimiento a la institucionalidad y el fortalecimiento al Estado de Derecho en cada uno de nuestros países. Pero siempre seguir proyectándonos en esa lucha incansable de darle un mayor poder a las resoluciones que emita el Parlamento Centroamericano y que podamos construir la correlación necesaria y favorable para que se defina por fin que el Parlamento tenga un carácter vinculante en las decisiones de nuestros países. Ya hemos avanzado en El Salvador un poco y aprobamos y está en vigencia ya una modificación a la Constitución en la que los parlamentarios del Parlacen tienen la facultad de iniciativa de ley siempre y cuando sean iniciativas que vayan orientadas o relacionadas con el tema de la integración. Y ahí entran muchos temas. Entonces, ya ese es un avance en el caso de nuestro país muy importante que le da un nivel de reconocimiento a los parlamentarios de la región. Pero no es suficiente. Hay que trabajar por hacer más. Hay que trabajar por ese carácter vinculante. Y antes que se tenga el carácter vinculante, pues utilizar la voz del Parlacen para la denuncia, para la exigencia y para comprometer a los países de la región en esos aspectos que acabo de mencionar. Recién nos contabas que de los 6 millones, hay 6 millones de habitantes en El Salvador y otros 3 millones afuera, ¿no? Sí. En eso, Estados Unidos, ¿qué rol juega? ¿Cómo es la relación entre El Salvador y Estados Unidos, en especial con esta nueva administración? Bueno, fíjese que El Salvador ha tenido una migración histórica por años y la más marcada, la más acentuada fue en el periodo justamente de la guerra. Después tuvimos otra que rompió con el esquema tradicional de los motivos por los cuales los salvadoreños migraban, porque los motivos históricos siempre han sido relacionados al tema económico y en el caso de la guerra, pues era por la guerra, por el peligro, por las amenazas, por lo que sufrían las familias en ese contexto. Pero tradicionalmente los motivos han sido: no tengo empleo, no me alcanza, estoy endeudado. Pero surgió otro en las últimas décadas y tenía que ver con la delincuencia producto de las pandillas en nuestro país. Y también hemos tenido migración por fenómenos climatológicos. El Salvador es un país que está muy expuesto a los terremotos, a tormentas tropicales y nos ha afectado mucho y ha propiciado migración. Pero la migración tradicional del salvadoreño es hacia Estados Unidos. Durante el periodo de la guerra fue el fuerte Estados Unidos, Canadá y Europa. Suecia fueron uno de los países, Australia, donde en el periodo de la guerra casi era el destino que más buscaban los salvadoreños. Después se ha concentrado en Estados Unidos y es muy fuerte la cantidad de salvadoreños que tenemos en ese país. Estamos hablando de más de 2 millones, ya hace varios años tenemos esa cifra, me imagino yo que ahora ha crecido un poquito más, pero más de 2 millones de los más de 3 millones que viven fuera del país, más de 2 millones viven en Estados Unidos. Por tanto, la relación que pueda tener El Salvador con el mundo es importante, pero particularmente cómo puede un gobierno salvadoreño mantener relaciones firmes en el marco del respeto de nuestros derechos con Estados Unidos se convierte en fundamental. Y en el caso nuestro, cuando fuimos gobierno como FMLN en los 2 mandatos, las relaciones, muy a pesar de las apuestas que hacía la gente de derecha en nuestro país, de que se iban a romper las relaciones porque llegaba un gobierno de izquierda y que iban a salir afectados los salvadoreños, demostramos que no era cierto. Es en nuestro mandato donde viene un presidente como Obama a visitar El Salvador y va incluso a visitar la tumba de Monseñor Romero. Son gestos muy
simbólicos muy significativos que no quieren decir que son de izquierda como nosotros, pero que están dando un gesto importante ante un gobierno de izquierda que estaba conduciendo el país. Ahora, cuando llega este señor Bukele, se jacta de tener a un amigo en Estados Unidos con el presidente Trump. Pobrecito, porque jactarse de tener un amigo de ese nivel se necesita estar bastante mal. Y más, es más, se compara con él. Que los dos eran presidentes cool, que los dos tenían cosas en común, que por esa amistad se estaba dando un año más de prórroga al TPS, cuando nuestros compatriotas con TPS, que son un segmento importante de la población salvadoreña, y los soñadores también, los Dreamers, han tenido una lucha de años. No es una lucha que empezó hace 2 años, son décadas. Son más de 17 años teniendo un estatus temporal y luchando por uno permanente. No es porque viene un presidente ahora que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Claro que la relación es importante. Claro que es importante mantener una relación de gobierno a gobierno en beneficio del fortalecimiento de las relaciones entre los países y los pueblos. Y en este caso de Estados Unidos, en relación y en beneficio de la gran cantidad de comunidad salvadoreña que vive allá. Pero no es por un presidente que se va a cambiar una dinámica. Entonces él fue tan abusivo que trató de posicionar eso. Ahora está en aprietos, porque se peleó con los demócratas, se peleó con congresistas demócratas. Me faltó decirle eso dentro de la camándula de pleitos que ha tenido. Se peleó con los demócratas y los ninguneó. Dijo que esos congresistas eran 4 y que ya eran más de no sé cuántos y que no eran nada, pues, y que lo que le estaban exigiendo con el tema de la libertad de expresión, que fueron muy fuertes y muy enfáticos al señalar las vulneraciones a la libertad de expresión por el presidente. Pues él dijo que no eran nada y hoy son los que están gobernando. Entonces el presidente está en una relación complicada por su gran boca. Complicada porque primero se exhibió sabiendo que el otro ya estaba a punto de ir a un proceso electoral en donde tenía complicada la situación. Siguió exhibiendo su amistad y su cariño. El embajador de Estados Unidos que estaba mandatado por el presidente Trump, mire, él le alcahueteaba de manera increíble las cosas aquí al presidente. Y ahora hemos sentido un cambio en esta administración, un poco más de ecuanimidad, digámoslo así, un poco más de inquietud por qué está pasando en El Salvador y qué está pasando con la democracia. El encargado de negocios hizo un llamado a los partidos políticos hace unas semanas, después del incidente que lamentablemente pasamos como país, en el cual nuestro partido fue afectado con el asesinato de 3 compañeros, producto del odio provocado por el presidente de la República. 3 compañeros nos mataron y eran el seguridad del ministro de Salud, el que mató a 2 compañeros. Y a los 2 días nos mataron otro en otro departamento del país, también simpatizantes del partido del presidente. ¿Sí? Karina, ahí justamente la organización internacional Human Rights Watch viene siendo crítica de lo que está pasando con el gobierno de Bukele, entre otras cosas por fomentar la impunidad justamente, además de criticar de que no fomenta la institucionalidad, pero este hecho que vos decís del asesinato tiene que ver con esta denuncia de esta organización. Y por último, también te quería preguntar cómo está la relación con China, que en su momento hubo una aproximación de parte o unos guiños de parte del gobierno de Bukele, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Human Rights ha estado siendo muy contundente en los señalamientos desde el 9 de febrero. Y agradecemos el pendiente que ha tenido y las exigencias que han hecho al respecto al Estado de Derecho, así como lo han hecho otros miembros de la comunidad internacional, organismos, instancias, gobiernos, preocupados y haciendo llamados a la sensatez y a no poner en riesgo la democracia en nuestro país. Porque al mundo le ha preocupado el grave retroceso que ha tenido El Salvador. Es que es gravísimo. El Salvador estaba en el escenario de la comunidad internacional durante el proceso de guerra
después pasó a ser ejemplo durante el proceso de paz, porque dos fuerzas grandes encontradas en una guerra, sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo no era una cosa sencilla, y dio como resultado algo que es magnífico para el país. Nace la democracia, nace el fortalecimiento de la institucionalidad. Mueren instituciones como la Policía de Hacienda, que era la encargada de torturar a todo aquel que emitiera una opinión contraria al gobierno y que exigiera sus derechos. Muere esa policía y nace la Policía Nacional Civil, la que ahora el presidente está manipulando. Y no nos referimos a los mandos, no, nos referimos, mejor dicho, a los mandos altos de la policía. El ejército, al ejército se le dio un rol después de los acuerdos de paz. Y el presidente hoy está instrumentalizando. Entonces estas instituciones han estado exigiéndole al presidente que no ponga en riesgo la democracia, que respete todo lo pactado y todo lo acordado, que fortalezca toda esta institucionalidad, que asuma ese rol como máximo dirigente del país en el fortalecimiento institucional y en el respeto al Estado de Derecho. Pero en estas últimas semanas, que fue hace ya casi va a tener un mes lo del asesinato de nuestros compañeros, pues claro que fue una cosa que asustó mucho más a toda la comunidad internacional. Karina, nos queda la pregunta sobre cómo va la relación entre El Salvador y China. Es una, ¿cómo decirle? Es una parte de que deja en claro que este gobierno no tiene una política exterior, no tiene claridad de lo que es una política exterior. No le vemos una proyección clara, no vemos por dónde apunta la conducción de la política exterior. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que le apuestan? ¿Qué se puede construir de relaciones con el mundo? Nosotros nos podemos jactar, voy a decir esta palabra que se ve un poco elevada, pero nos podemos jactar de haber construido de mejor manera las relaciones con el mundo durante nuestro mandato en los dos gobiernos. Crecimos en relaciones diplomáticas y lo hicimos anteponiendo al resto de países que nosotros pedíamos un respeto mutuo a nuestras soberanías, y en ese marco desarrollamos de mejor manera la relación con el resto de países del mundo y aperturamos nuevas relaciones. Dentro de ellas está la de China. Y aunque ya era al final de nuestro segundo mandato, pero es una relación que la construimos pensando en primero cómo fortalecer la relación entre dos pueblos. Nosotros construimos esa relación, pero ahora, bueno, primero que se siente este señor en la silla presidencial y no haya que hacer con el puesto. No haya que hacer ni con las políticas públicas aquí, mucho menos no haya que hacer con las relaciones. Y se concentra casi todo en su relación de amigo con el presidente en ese entonces de Estados Unidos. Y lo demás era marginal. Así inicia la conducción de la política exterior. Después vemos que hace un viaje a China y que hay una proyección de acompañamiento en sus proyectos, de los cuales ya no hemos escuchado mayor cosa. Porque bueno, viene la pandemia y entonces se concentra en usar la pandemia para su campaña política y la conquista de todos esos votos que él quiere para mañana. Así de sencillo. El resto de cosas no existen y la política exterior mucho menos. Entonces es bien delicado, pues, porque tenemos ahí en una silla presidencial a alguien que le gustan las selfies, que le gustan los seguidores, que se muere cuando no le dan tantos likes en un tweet, pero que no le preocupa ni le interesa si hay desarrollo para el sector agropecuario, si hay mujeres violentadas en nuestro país que requieren de su apoyo, no le interesan los adultos mayores que no tienen que comer. Y estoy hablando de estos grupos poblacionales fundamentalmente porque son los que se han visto afectados con el retroceso inmediato ante la cero apuesta del presidente a los programas sociales que dejó el FMLN. Nosotros dejamos programas sociales que impactaron vidas, que no fueron suficientes. Mire, si la idea es que se mejoren las cosas con el tiempo, cuando alguien tiene claridad, cuando alguien tiene proyección, cuando alguien cree que debe apostarse en el desarrollo de su país, sabe identificar y asimilar con madurez las obras que otros puedan haber hecho y se mejoran, se fortalecen, porque van en beneficio de una colectividad.
no son banderas políticas, pero él lo vio como banderas políticas. Ciudad Mujer, un proyecto que ha sido implementado en nuestro país bajo los gobiernos del FMLN y que fue incluso ejemplo en Naciones Unidas, en ONU Mujeres, que fue asumido por otros países como México, Dominicana y no me recuerdo si Brasil también y otros, por la concepción que tenía Ciudad Mujer para atender a mujeres vulneradas por sus compañeros de vida o sus esposos, mujeres víctimas de violencia. Usted sabe que la mujer víctima de violencia, en la mayoría de los casos en los países como los nuestros, no rompe el círculo de violencia porque depende económicamente del agresor. Entonces dice, ¿para dónde voy a agarrar? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? Si él es el que me mantiene. Entonces vive aguantándole todos los golpes que le dé hasta la muerte, algunos casos, porque no tiene, porque tiene, mejor dicho, una dependencia económica. Ciudad Mujer atendía estos casos. Les daba asesoría médica, psicológica, jurídica, acompañaba a sus hijos, les daba capital semilla y les daba capacitación en diferentes áreas que ellas pudieran escoger para darles una herramienta que les permitiera económicamente salir a flote. Cortó ese programa, lo ha reducido, lo ha ido casi eliminando. Ahora hay una expresión pírrica de Ciudad Mujer. Mire, si eso era algo bueno, ¿por qué no lo fortaleció? Pero claro, como está pensando más en traer youtuber al país para que le suban el rating, o sea, a él no le interesa que unas mujeres estén quedando muertas en manos de los agresores, de sus compañeros de vida. Los adultos mayores, nosotros implementamos una pensión mínima básica de $50, que sabemos que tampoco es nada, pero es un punto de partida mínimo que puso en el centro una situación muy delicada y de vulnerabilidad en la que viven muchos adultos mayores en nuestro país, varios de ellos o muchos de ellos viviendo solos, sin hijos, sin familia. $50 significaban varios tiempos de comida. Todo el año pasado no les dio, y solo son 80 municipios de los 264 que tenemos en el país los que tenían ese proyecto para adultos mayores. Todo el año pasado no se los dio. Y eso que estábamos en pandemia, y eso que el adulto mayor era el más vulnerable, y eso que esos $50 le podían servir al adulto mayor para comprarse mascarillas y gel. No se los dio. Es otro retroceso a un programa social importante. Y así yo le podría ir mencionando muchísimas cosas que ya el país llora como retroceso en las manos de un presidente que no sabe para dónde agarrar con El Salvador. Pero lo que sí sabe es dividir, lo que sí sabe es sembrar odio, lo que sí sabe es sembrar confrontación, porque a él no le importa el costo que tenga el control total del país. Y el control total del país ya tiene en la cuenta y en las manos del presidente 3 muertes de salvadoreños, que son nuestra compañera y nuestros compañeros. Ya tienen las manos manchadas de sangre por su odio. Y esperamos que no pase a más. Y esperamos que todos esos llamados de locura que están haciendo para el día de mañana no pasen a más. Y les pedimos a todos ustedes que estén expectantes de nuestro país, que no nos abandonen, porque ustedes creen en la democracia, creen en toda la institucionalidad que conlleva la misma. Vemos cómo le han apostado también en sus países y entienden lo que estamos viviendo los salvadoreños. Y entienden lo complicado que pudiese ser la decisión que tome el pueblo salvadoreño mañana o la manipulación que se pueda hacer el día de mañana producto de la decisión del pueblo salvadoreño. Por favor, les pedimos su acompañamiento y también su voz de alerta y de denuncia ante cualquier situación que hemos antepuesto ante la comunidad internacional como partido con mucha preocupación. Nos hemos reunido con cuerpo diplomático en este contexto y más cercano a la elección. Nos hemos reunido con representantes de la OEA, por ejemplo, con representantes en nuestro país de Naciones Unidas y les hemos planteado esta preocupación que ahora les decimos a ustedes y esos llamados a la locura que están haciendo los seguidores del presidente, de los cuales él no es capaz de decir basta, no lo hagan, seamos sensatos. No, él si no adoba, se hace el del ojo pacho.
pero no tiene cero, mejor dicho, nivel de conciencia, o a lo mejor sí tiene claridad de lo que implica su actitud, de lo que implican sus declaraciones y de lo que implica su silencio ante esos llamados que está haciendo su militancia. Es muy preocupante. Entonces, volviendo al punto, las relaciones con el mundo y las relaciones que el FMLN aperturó en el gobierno, este presidente no las ha sabido aprovechar de la mejor manera. No sabe mantener una relación con el resto de países del mundo. No sabe de cordialidad, no sabe de diplomacia y mucho menos de política exterior. Y tiene a su lado personas que son incapaces de llevarle la contraria. Le tienen miedo. Yo estoy casi convencida que muchos de ellos saben que es incorrecto lo que hacen, pero le tienen más amor al salario, a su cargo, a su proyección, que al país. Y eso es peor o igual de asqueroso que el mismo presidente. Es peor. Entonces él tiene personas que son incapaces de llevarle la contraria y decirle, no, presidente, no es así. Es así. Ya han habido despedidos en su gobierno por haberle dicho que no, pero el resto son, como decimos aquí en El Salvador, sobalevas, que andan barriéndole donde va caminando el presidente o le tiran una alfombra roja y le tienen miedo. Pero le tienen mucho amor a su puesto, le tienen mucho amor a su cargo, a su sueldo, a su proyección personal en esos espacios. Y eso es bien delicado, porque al final el afectado es El Salvador, al final el afectado son los sectores más vulnerables de nuestro país, que ya están sintiendo los retrocesos producto de la pésima conducción del presidente. Y debo decirlo porque he estado relacionada con el tema internacional, he sido presidenta por 7 años de la Comisión de Relaciones Exteriores acá en nuestro país, y me da pena con el mundo, la actitud que ha tenido el presidente con varios países. La manera en que se ha dirigido dista mucho de poder contribuir al fortalecimiento de lazos de amistad, de cooperación, dista mucho. Y me da vergüenza porque mis compatriotas salvadoreños en el exterior, que durante años han estado en diferentes países del mundo, han hecho lo propio para poner en alto el nombre de nuestro país con su trabajo, con su esfuerzo, con su entrega. Los países donde he estado me han dicho casi siempre que la comunidad salvadoreña destaca por ser muy trabajadora, muy abnegada, muy entregada. Y de repente llega uno que nos pone ante la mirada del mundo de manera diferente. Es bien injusto para mis compatriotas que están fuera, y es bien incómodo para los que estamos acá adentro, porque la proyección que da es que probablemente todos somos así, y no todos somos así. Habemos muchos que tenemos mucho compromiso con ser parte del concierto internacional, apostándole a la democracia, apostándole a que nuestros países avancen, apostándole al fortalecimiento de nuestros lazos de amistad, y que tenemos claridad de lo que significa cada espacio en el que participamos en el concierto internacional, y lo valoramos cuando lo hemos hecho. Como partido nosotros hemos valorado esos espacios, los hemos sabido aprovechar, y ahora vemos un derroche de desaprovechamiento del presidente de todos estos espacios que se convertirían en clave para dar una mejor proyección de El Salvador, y por supuesto para acompañarnos de ustedes y seguir avanzando y salir adelante como país pequeño, pero con gente muy digna, muy trabajadora, muy entregada, muy esforzada, y que espero que pronto despierte esta pesadilla, este país en el que estamos viviendo, que se llama presidente Bukele. Muchísimas gracias, Karina, por esta entrevista, y esperemos que mañana el pueblo salvadoreño sepa evaluar bien en el momento del voto, ¿no? Digamos, estaremos aquí pendientes de la resolución de ese proceso electoral, y vigilantes también de que todo sea hecho en tiempo y forma como corresponde. Muchas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de
intercambiar un poco acerca del contexto que vivimos los salvadoreños y de las preocupaciones que tenemos producto de la administración alocada del presidente Bukele, y gracias sobre todo por ese compromiso de continuar acompañándonos no solo en este proceso electoral, sino en todo lo que viene por delante para el país. Gracias, y aquí vamos a estar siempre a disposición de poder seguir conversando sobre temas de interés para nuestro país.